Marte, estabas comentándonos de esa posibilidad de vida dentro de nuestro sistema planetario y que esta posibilidad pudiera darse a lo mejor en alguno de los ya conocidos tanto satélites de los importantes planetas, los más grandes que son los exteriores. Y yo te preguntaba, ¿también se podría en alguno de los últimamente conocidos? Bueno, mira, cuando se empezó a hacer el estudio a través de las cámaras y de los satélites de los planetas, pues por ejemplo se dijo que Mercurio era muy caliente, tenía muchos hoyos, no tenía atmósfera, se parecía mucho a la Luna. Venus tenía una atmósfera, pero era una atmósfera muy caliente, de ácido sulfúrico, y cuando menos la vida igual a la nuestra no podría existir, ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba que Venus lo que tenía era pantanos y que puede haber dinosaurios ahí, pero cuando ya llegaron las naves, la Venera y estas, pues se quemaron incluso como huevos fritos del calor que había allá, entonces no habría una vida similar a la nuestra. Luego Marte, que era la gran esperanza, que durante mucho tiempo se pensó que existía vida, los canales, etcétera, pues se ha descubierto que sí pudo haber tenido vida hace mucho tiempo, pero que en la actualidad aparentemente ya no tiene atmósfera, ¿no? Luego, bueno, Júpiter, pues Júpiter es una gran bola de gas, entonces si hubiera vida, pues no sería similar a la nuestra en una bola de gas. Es un colchón de gas, ¿verdad? Después Saturno también es otra bola de gas, y después están dos planetas que son totalmente misteriosos, que son Urano y Neptuno, que son de hielo. Pero pues nadie sabe exactamente qué hay ahí, porque está muy lejos y son de hielo y... La sonda ya los rebasó. La sonda los fotografió, pero bueno, nada más los fotografió. Pero dentro de esto que conocemos, que finalmente es muy poquito, donde se ha pensado que uno de los lugares que tiene atmósfera es Titán, que es una de las lunas de Saturno. Es grandísima, ¿no? Es una de las lunas más grandes del sistema solar. Y siempre se le ha visto muy interesante porque tiene atmósfera. No todas las lunas tienen atmósfera. Tiene un color especial, ¿no? ¿Resplandece siempre en azul? ¿O es una imagen por algún filtro? Esta es la imagen por el filtro, la que estamos viendo ahorita, es una imagen por el filtro, porque era tan interesante Titán que utilizaron una nave especial dentro de Cassini, que se llama Huygens. Huygens fue un gran astrónomo, tú te acordarás. Él fue el descubridor de los anillos de Saturno, ¿verdad? También era relojero, era holandés. Y bueno, en honor a Huygens se le puso el nombre así a la navecita que bajó a Titán. Entonces, esta navecita se metió a la atmósfera de Titán y lo que descubrieron es que Titán tenía mares. Pero estos mares son muy especiales porque son mares de metano. O sea que vendría siendo como una tierra primitiva. Como lo primordial de como pantanos, pues. Sería ha de ser medio apestosillo, ¿no? ¿Verdad? Porque ya ves que el metano huele como aguas sulfurosas. Como aguas metanosas, ¿no? Como los pantanos estos que son así muy... Pero hay posibilidad dentro de esos pantanos lo que pasa es que algo de vida. ¿Quién sabe? Pero lo que pasa es que la vida comenzó en los pantanos, ¿no? O sea, la vida nuestra, la vida de la Tierra comenzó en pantanos. Entonces, pues, si hubiera vida ahí, pues se pensaría que es una vida pantanosa. No sé, quizás si hubieran seres, pues quizás serían así como el monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Ya no estás metiendo ideas, no le hagan mucho seres caso. pantanosos, ¿no? Está bien que nos quieran pero hablar de en realidad cuando la nave bajó ahí no encontró nada, lo único que encontró fue estos mares, pero lo encontró vacío, o sea, no encontró ciudades, o si las vio, no lo sabemos. El otro lugar donde se piensa que puede haber vida, que es la diapositiva que sigue para Nina, es en Europa. Europa es una de las lunas de Júpiter. ¿Podríamos cambiar la diapositiva que tenemos? Sí, es la que sigue, que es Júpiter, es Europa, ¿no? Entonces vemos que Europa es totalmente plana, totalmente lisa, y tiene le encontraron que era quebradiza. O sea, Europa no tiene cerros, no tiene nada, eso es como una bola de billar, pero tiene algo bien especial, que es que está toda quebrada, como si fuera el Polo Norte, por ejemplo, como si fueran los icebergs. Entonces, en los estudios que hicieron, llegaron a la conclusión que Europa podría tener agua, o tenía agua abajo, o sea, como que fuera el Polo Norte, ¿no? El hielo se abre, hay unas grandes grietas, y en esas grietas, al fondo, hay agua. Y de hecho se ve como grandes bloques de hielo y luego como que los
están en las orillas grandes capas también, como si fuera tierra, ¿no? Porque su color es blanco y luego terregoso. Sí, sí, claro, y por eso tengo que dar la impresión como que es una tierra muy quebradiza de hielo, pero hay algo muy interesante en Europa, y es que al comunicarse Europa con Júpiter, hay una especie como de, ¿cómo te podría decir?, de energía o algo que los conecta y que hace que, no, es una energía que sale de Júpiter, como un calor que sale de Júpiter y que hace que el centro de Europa sea caliente. Sí, o sea, la parte de adentro, este mar, adentro estaría caliente. O sea que no es un calor que se produce en no es un mar helado por él mismo, sino que el calor se lo manda a Júpiter. Se lo manda a Júpiter, es como si fuera su mamá. Entonces, este calor que interacciona con Europa hace que la parte de adentro esté caliente. No es un planeta, o sea, la parte de afuera está helada, pero la parte de adentro es caliente. Entonces, todo esto podría llevar a la conclusión de que en Europa podría existir vida porque el océano que se encuentra adentro llega a ser tibio, caliente, calientito, ¿no? La otra luna de Júpiter, que es Io, por ejemplo, que está más cerca, esta interacción de Júpiter y Io da como consecuencia de que Io sea demasiado caliente, entonces tiene volcanes. Es muy caliente, entonces está en constantes volcanes y erupción, más bien volcanes calientes, pero Europa no, Europa está un poco más lejos y esto le permite ser más fría y que su interior o su parte corazón sea calientito. Si vemos la siguiente fotografía, vamos a ver una imagen, pues digamos un poco mítica, o como un dibujo, algo como se piensa que puede ser Titán. Ahí vemos, basado en una realidad, ¿no? Ahí vemos el mar, vemos el cielo rojo, ¿verdad?, las nubes, y constantemente ahí está lloviendo metano. Entonces, serían seres, si vivieran seres allá en Titán, pues como te digo, serían seres metanosos, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros somos también hechos de ese tipo de elementos, porque el metano, pues sí, de hecho tengo que nosotros de ahí venimos, o sea, los objetos, o cómo le pondría, las unidades de carbono, como decían en Star Trek. Nosotros como unidades de carbono provenimos de este tipo de metano, ya hemos tenido contacto con este medio químico. De ahí venimos, de ahí provenimos. Entonces puede ser que ambas lunas pudieran tener, según consideran los científicos, una vida muy pequeña, ¿verdad? De animalitos muy pequeñitos. No una vida desarrollada como la vida quizás no tecnológica, ¿verdad? Al menos hasta ahora no se ha descubierto. Y bueno, eso es lo que científicamente otra luna que ahorita no tenemos la imagen, pero que ya la habíamos sacado en otra ocasión, es la luna de Saturno, ¿no? Pero esta luna de Saturno tiene un geyser, ¿no? Ya habíamos visto que también tiene agua adentro, también es calientita. Pero es gigante, el geyser, como para que las imágenes del satélite o de la sonda pueda captar cómo está chorreando hacia el cielo. Son chorros de agua que van allá hasta el cielo. O sea, descarga estos chorros. Y fíjate, Ale, bueno, pues aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis para de nuevo recordar. Aquí la siguiente imagen vemos, por ejemplo, a Hipatia, que fue la directora de la Biblioteca de Alejandría. Y bueno, allá en Alejandría fue donde los sabios de Alejandría fueron los primeros que estudiaron que pudieran existir planetas, que el Sol estaba dentro del universo. Eratóstenes, que habíamos comentado, que midió el tamaño de la Tierra. Y esta mujer Hipatia, que fue la directora de la Biblioteca de Alejandría, de hecho la última directora de la Biblioteca de Alejandría, y que cuando ella es directora de la Biblioteca de Alejandría llega el cristianismo, y el cristianismo prácticamente destruye toda la ciencia y mata a Hipatia, o sea, este hombre... Con ella se va la información. El que luego va a ser papa y que lo hacen santo incluso, ¿no? Es el que ejecuta a Hipatia, la destruye, la desmiembran toda,
Pues yo creo que para esa época eran unas ideas demasiado revolucionarias. Pues en el momento pensar que ya no es geocéntrico nuestro universo, ¿no? En el momento que se establece el cristianismo, después del concilio de Nicea, y que lo establece precisamente Alejandro de Alejandría, todas las que eran las ideas que estaban contrarias al cristianismo eran ideas herejes. Hereje quiere decir que piensa distinto. Entonces empezó a haber una persecución de cualquier persona que no pensara en eso. Y los científicos eran realmente en ese momento pues enemigos, ¿no? Y la Biblioteca de Alejandría se convirtió realmente en enemiga porque además tenía mucha información, era gente muy capaz, eran científicos. Pero además una cantidad de volúmenes. Y entonces el Cirilo, que era el líder de los cristianos, definió matar a Hipatia y quemar la Biblioteca de Alejandría. Entonces, con la quema de la Biblioteca de Alejandría, prácticamente se perdió toda la información y entró el mundo, o al menos el mundo de ellos, se durmió. El mundo occidental, ¿no? Porque aquí el mundo nuestro era un mundo muy adelantado, aquí se sabía que el sol era... Y aquí tú estás hablando de América. América, claro, en América había unos grandes adelantos de la astronomía, los mayas habían descubierto el cero, sabían las distancias de los planetas, o sea, aquí se había estudiado mucho, pero cuando llegan los españoles a América, que estaban muy retrasados, y traían el cristianismo, hacen lo mismo que en la Biblioteca de Alejandría, claro. Queman todo, el fraile franciscano Diego de Landa quema todo, y toda la información que había, todos los libros, todo lo queman, y crean una historia en donde dicen que los de aquí creían en ídolos y una serie de cosas, y que ellos vinieron a darles la verdad, que la verdad era el cristianismo, pero la verdad es que lo que destruyeron fue toda la información que había, como también la destruyeron en Alejandría. Y ya habíamos comentado que si vemos la siguiente imagen, vamos a ver a Galileo, que realmente cuando todo esto empieza a cambiar es cuando Galileo descubre que existen otros planetas, ¿no? Galileo en su trabajo va a darse cuenta con el telescopio, porque primero es el telescopio, que hay otros planetas y que Júpiter, Saturno, la Luna, y eran mundos realmente, ¿no? No eran unas pristinos ni unas esferas ni cosas divinas, móviles. Y bueno, a partir de ahí, ya habíamos comentado, comienza el camino de la ciencia con Kepler, con los telescopios, y empieza a haber una diferencia entre la ciencia y la religión, en especial la religión cristiana, ¿no? La religión cristiana aceptó a Galileo hasta hace muy poco tiempo, o sea, durante mucho tiempo se pensó que, o sea, la religión cristiana no aceptaba a Galileo, hasta que creo que fue Juan XXIII el que aceptó que efectivamente Galileo había existido. Entonces hubo una entrada un poco tardía hacia esto, y bueno, aquí... ¿Cuántos años después? ¿No? Podemos decir, si vemos en la siguiente fotografía, que todo esto nos lleva a todo este camino de la ciencia que empieza prácticamente con Galileo y que lleva 4 siglos más o menos, nos lleva al descubrimiento ya de planetas exosolares, ¿no? Aquí ya vemos los primeros descubrimientos ya grandes gracias a la ciencia, porque es gracias a la ciencia, si no todavía estuviéramos ahí en Paleolítico, ¿verdad? Que empezaron a descubrirse planetas ya fuera del sistema solar, y se vuelve a venir en la pregunta, bueno, si somos miles de millones, si hay todo esto, entonces debe existir vida. Hasta ahora no se ha demostrado desde el punto de vista científico, y la ciencia no acepta que haya... Pero la lógica te indica. Una certificación. La lógica te indica. Pero hay algo muy importante que vamos a continuar después del corte, y que es la posibilidad de que seamos visitados por seres de otros planetas.